Un acto coa militancia socialista trouxo o candidato ás primarias do PSOE Patxi López ata Pontevedra. No Café Moderno, o ex-lehendakari e expresidente do Congreso trasladou a súa aposta por unir a formación. Es una militancia que lo ha pasado francamente mal ante espectáculos de división que hemos dado los socialistas y que quiere pasar esa página para buscar un tiempo de unidad y de encuentro, de volver a reconstruir un partido socialista fuerte, unido, con un proyecto claramente de izquierdas, que no haga actos de fusión ni de confusión ni con la derecha ni con otras fuerzas de izquierda, sino que tenga un proyecto claro, creíble, nítido, con el que despertar unha nova esperanza. Segundo López, a clave non é pensar quen vai gañar o proceso no que actualmente participan el, Susana Díaz e Pedro Sánchez. O importante é pensar no día seguinte para abrir un espazo de integración. Si soy elegido secretario general, yo lo primero que haré será llamar a los otros candidatos para ver cómo buscamos esa integración, ¿no? Cómo integramos propuestas, voluntades, modelos y compañeros y compañeras para tener una dirección compartida y un proyecto colectivo. Y si no soy elegido secretario general, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no me voy del partido, ni de la política, yo me quedo para ayudar. Y lo primero que haría sería llamar a quien haya sido elegido secretaria general para decir, oye, a tu disposición. O acto asistiron caras coñecidas dos socialistas da provincia de Pontevedra, Agustín Fernández, voceiro do PSOE no Concello da capital, o deputado no Congreso Guillermo Meijón, os deputados autonómicos Julio Torrado e Patricia Vilán, o exsecretario provincial do PSOE Modesto Pose non se perderon o paso de Patxi López por Pontevedra.